El síndrome de distrés respiratorio agudo es una lesión pulmonar difusa grave que se ocurre por la lesión de los neumocitos tipo 1 que forman el epitelio alveolar de los pulmones y también la lesión del endotelio capilar pulmonar. Lesión del neumocito tipo 1 y de lesión del endotelio. Esta lesión de ambas estructuras hace que el alveolo se acumule, se llene de líquido proteináceo. La presencia del líquido en el alveolo pulmonar impide la hematosis y produce hipoxemia, hipercapnia, insuficiencia respiratoria, alta mortalidad y requiere tratamiento con ventilación mecánica en muchos casos. ¿A qué se debe esta afección a nivel de las células, el neumocito tipo 1 y tipo 2? Se debe a diferentes causas, pero antes de eso vamos a ver a nivel de la histología. Este es el pulmón normal, estos son los tabiques que separan a los alveolos entre sí, están formados por los neumocitos, que son células planas, y en el interior de estos tabiques están los capilares pulmonares con las células endoteliales. Estos son los espacios alveolares llenos de aire normalmente. Cuando ocurre la lesión empieza la fase exudativa donde hay un exudado, un líquido proteináceo que ocupa los alveolos y forman en algunas ocasiones membranas hialinas, que son estas. Hay también un aumento en el número de células, linfocitos, neutrófilos, macrófagos. En esta etapa el paciente empieza con taquipnea, respiración superficial, hipoxemia de inicio brusco, que cada vez va empeorando en la intensidad y se produce el cansancio de los músculos respiratorios y eso lleva a la insuficiencia respiratoria en pocas horas. El paciente acude a consultar y requiere ventilación mecánica. Luego de 7 días que dura la fase exudativa, se inicia la fase proliferativa en donde los neumocitos tipo 2 empiezan a proliferar, aumenta el número de células, empieza la síntesis de colágeno, es una fase fibrótica incipiente. Esto dura 21 días, 3 semanas aproximadamente, y se inicia la fase fibrótica en donde los tabiques alveolares están reemplazados por colágeno, por tejido conjuntivo denso, que distorsiona la estructura, toda la anatomía del pulmón, la anatomía de los alveolos está alterada completamente. El paciente a veces tiene hipoxia crónica, requiere oxígeno suplementario domiciliario, a algunos les cuesta ser extubados, requieren ventilación mecánica por varios meses, requieren traqueostomía y se acompaña de alta mortalidad, muchas complicaciones entonces en la fase fibrótica. La gravedad de la lesión pulmonar se puede estimar a través de la PAFI. La PAFI es una relación que hay entre la presión parcial de oxígeno en las arterias y la fracción inspirada de oxígeno en los pulmones. Esta es la fracción inspirada de oxígeno en los pulmones. Una persona que inspira el aire ambiental está inspirando un aire que tiene una fracción de oxígeno del 21%. Si esa persona con esa fracción inspirada de oxígeno alcanza una presión parcial de oxígeno del 100%, entonces tiene una PAFI que es igual a 100 dividido 0.21. Es decir, ¿cómo se calcula la PAFI? La PAFI se calcula dividiendo la presión parcial de oxígeno con la fracción inspirada de oxígeno. Si tiene una presión parcial de 100, 100 se divide por 0.21, que es la fracción inspirada con oxígeno ambiental. El resultado, cuando es mayor a 300, es normal. Cuando es menor a 300, hay una lesión pulmonar aguda, una injuria pulmonar. Y cuando es menor a 200, se dice que hay un síndrome de distrés respiratorio agudo. Esa es entonces la forma de calcular la severidad de la lesión pulmonar, relacionando la presión parcial de oxígeno arterial dividido la fracción inspirada de oxígeno.
Una persona que tiene una presión parcial de 70 arterial, pero con una fracción inspirada de oxígeno del 100%, entonces la relación sería 70 dividido 1. ¿Cuál sería su PAFI? 70. Es decir, como es menor a 300, menor a 200, el paciente tiene un distrés respiratorio. Entre 200 y 300, el paciente tiene una injuria pulmonar. ¿Qué síntomas aparecen en la fase exudativa? La fase exudativa es aquella donde aumenta el líquido intersticial pulmonar y el líquido alveolar proteináceo con muchas células inflamatorias. El síntoma principal es la disnea, la respiración es rápida y superficial y esta taquipnea termina con una fatiga de los músculos y la insuficiencia respiratoria. En el laboratorio no existen datos específicos que hablen de la injuria pulmonar, simplemente hay muchos datos inespecíficos como leucocitosis en general. Hipoxemia principalmente es el dato laboratorial más particular. En la radiografía de tórax que se realiza al paciente que está taquipneico se puede observar un patrón típico que es una opacidad bilateral más o menos simétrico. Es una opacidad alveolar e intersticial que abarca ambos campos pulmonares y las 3/4 partes inferiores de los pulmones. Se parece mucho al edema agudo de pulmón, que tiene otras características. En la tomografía computarizada se ve la heterogeneidad extensa de la afección del pulmón. Significa que partes del pulmón son normales y otras partes están afectadas por un infiltrado pulmonar. Y es bilateral y simétrico. ¿Cuáles son las causas que dañan el neumocito tipo 1 o las células endoteliales? Las causas pueden dividirse en directas, cuando afectan directamente al pulmón, e indirectas cuando son lesiones distantes al pulmón, pero que indirectamente llegan. Causas directas: la inhalación de gases tóxicos, la neumonía grave, el traumatismo de tórax, la broncoaspiración del contenido gástrico, que tienen en común todas estas causas que lesionan directamente al pulmón. En cambio, existen causas indirectas como la sepsis, por ejemplo, una infección generalizada a partir de una celulitis en un miembro inferior, o la transfusión múltiple de sangre, la sobredosis de fármacos y las quemaduras graves. ¿Por qué una quemadura grave podría afectar el pulmón? En realidad es la respuesta inflamatoria sistémica que se desencadena, la cantidad de interleuquinas, factores de necrosis tumoral, que terminan lesionando las células endoteliales y se produce el síndrome de distrés respiratorio. Eso es lo que sucede en las causas indirectas. La pancreatitis, el politraumatismo. El politraumatismo es una causa también de distrés respiratorio. El distrés respiratorio es muy parecido a otras causas de afección pulmonar o insuficiencia respiratoria. La neumonía grave, por ejemplo, en este caso es un bloque neumónico que puede complicarse con un distrés respiratorio. En la neumonía grave, la opacidad pulmonar es unilateral y afecta a un lóbulo pulmonar. En la hemorragia alveolar se ven también opacidades bilaterales, algo donosas. Son muy parecidos los signos en la radiografía, son muy difíciles de distinguir. La hemorragia alveolar consiste en la rotura de los capilares pulmonares con ocupación del alveolo por sangre y hemóptisis. El edema agudo de pulmón se debe a la presencia de líquido en los espacios alveolares, consecuencia de la presión elevada en los capilares pulmonares. A veces en contexto de un infarto de miocardio, a veces por aumento de permeabilidad capilar también, lo que se denomina edema agudo de pulmón, normotensivo o no cardiogénico. La característica del edema agudo de pulmón son los infiltrados, también bilaterales, pero con redistribución vascular. En alas de mariposa, la opacidad muchas veces se acompaña de opacificación de los senos costofrénicos por derrame pleural leve bilateral simétrico y aumento del
del índice cardiotorácico, generalmente un corazón de tamaño agrandado. No cualquier persona desarrolla un distrés respiratorio, es más frecuente en una persona de edad avanzada, en un etilista, una persona con acidosis metabólica, una persona con una enfermedad grave, un paciente en terapia intensiva. Cuanto más alto es el puntaje de la escala de Apache, mayor la probabilidad de desarrollar distrés. Si el puntaje es mayor a 20 es el triple de probabilidad de desarrollar distrés, pacientes que tienen septicemia, etc.